Rosemary Espinosa, escritora y periodista. También nos acompaña Vianey Esquinca, periodista y columnista. Muy buenas noches, gracias por acompañarme. Soy Kimberly Armengol, bienvenidos otra vez a Debate 22. Traemos un tema muy interesante, el Me Too, este movimiento que se dio en redes sociales donde las mujeres encontraron la voz para denunciar a todos sus acosadores. Bienvenidas, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Kim. Gracias arrancamos, se desinfló el Me Too después de este lamentable suicidio de Armando Vega Gil, ¿se desinfló? Yo considero que el Me Too está vivo, la lucha sigue y sigue tal cual. Lo que sucede es que estamos hablando de un movimiento, no de un momento. Este momento, por supuesto, que fue muy trágico, muy desafortunado en muchos sentidos, generó pues muchísimo dolor. Sin embargo, eso no impide que la gente siga sintiendo la confianza para poder señalar, porque también ha habido aprendizaje por parte del Me Too, ¿no? En los distintos colectivos que forman parte o que se sumaron a la causa. Ya no se habla de denuncias, se habla de señalamientos. Ha habido una suerte de ánimo por revisar, por analizar este tipo de protocolos de señalamientos. Sigue el movimiento, vemos su impacto también a propósito del sector público, el sector privado, por ejemplo, la paridad en el gremio literario. Yo creo que por supuesto que sigue, a pesar de esta pues tragedia que nos dolió a muchísimos. Bien, ahí se desinfló. Yo sí creo que se desinfló completamente. Y creo que se desinfló porque después de tener tantos hashtags, Me Too escritores, Me Too periodistas, Me Too agencias, Me Too agencias de publicidad, de todo tipo de Me Toos, de repente este lamentable suceso lo que hizo es que todo el mundo se empezara a cuestionar y que aparentemente ganara el debate de por su culpa. Dices, no, ¿cuál culpa? Seguramente él tenía una enfermedad de depresión y esto fue el último momento, pero no fue la culpa del Me Too. Sin embargo, yo sí sentí que se aclara en la desinflara. carta que no era culpa del movimiento y que el movimiento tenía razón, pero que él no tenía cómo aclarar que era inocente. Quizás se desinfló este incendio en redes, pero si lo vemos a nivel de cabildeos, de acercamientos, de protocolos, de propuestas, por supuesto que el movimiento sigue vivo. Eso yo no sé, Rosemary. Eso es justamente lo que a mí murió. No sé si murió. Lo que sí sé y me gustaría saber y conocer es si efectivamente esto llegó a protocolos, si esto llegó a la concientización, si esto llegó a algo más allá que simplemente desestimar el movimiento. Y estoy muy de acuerdo que este gran movimiento que sirvió para poner el tema perfectamente visible, para que todo el mundo dijera y te dieras cuenta, como empresaria, como periodista, como todo, dices, oye, si a ti te pasa ese caso, ¿qué haces en tu empresa? No tengo la menor idea. Si esto sirvió para concientizar y entonces hablarle a expertos y decir, oye, necesito que me establezcas un protocolo que no tengo, y eso a mí no me queda claro porque no lo sé, qué tan lejos llegó el Me Too, y también me da mucho coraje que con todas y las denuncias que hubo, en muchos casos perfectamente justificados, no sabemos qué fue lo que sucedió. Es que sí está ocurriendo, digo, va por temas, va por gremios, por ejemplo, también hemos visto una suerte de denuncias a propósito de esta paridad, ¿no? En cuanto a jurados participantes en publicaciones, hablo específicamente de las escritoras y escritores, por supuesto que está ahí, ya empieza a haber reacciones, ya también se contempla que haya como una igualdad en la participación. Ahora, por ejemplo, estuvo esta marcha a propósito de la visibilización del acoso en universidades, entonces quizá más allá del hashtag, porque no estamos ahí 24 horas como hace algunos meses, pero sí siguen los movimientos, hay acercamiento a autoridades para que se visibilice. Sí, pero antes del suicidio todos estábamos todos los días viendo a quién denunciaban y de repente se ha diluido. Efectivamente se ha diluido, y más el de periodistas, que es el que estaba creciendo. Te metías 6 horas después a este Twitter que pusieron, encontrabas 4 denuncias más y algunas muy parecidas del mismo sujeto, diferentes víctimas, la misma relatoría. Mira, es que también en el caso, por ejemplo, del Me Too Escritores, que es el que conozco un poco mejor, hubo una revisión y un análisis de esos protocolos de señalamientos, precisamente por esto, ¿no? Porque también se aprendió que no todo era, por ejemplo, listar nombres, sino también denunciar sobre todo las prácticas que toman distintos niveles, porque de pronto había los críticos del movimiento que decían, no es lo mismo, ¿no? Acusar una violación o un abuso a un acoso,
acoso, a un coqueteo y tal. Hay distintos tipos de violencia, pero el tema aquí era que más allá de nombrar, porque eso se aprendió y por eso se cuidan los señalamientos ahora, era ver cómo estas violencias realmente sí contaminan el ambiente de trabajo profesional o integral de la vida de las mujeres. Sí, pero no pone en la superficie la mujer es acosada y el hombre es acosador. Sí, no, lo que hubo en este, exacto, por porcentaje, y lo que hubo en este debate, yo sentí que hubo una gran ignorancia de todos, porque de repente veíamos que el debate se iba en, es que es anónimo, ¿cómo se atreve? Y mujeres decían, yo me acuerdo por el caso de Niurka, que entonces todos los hombres, ven cómo es posible, ella misma está diciendo que si eres menor de edad, entonces es acoso, y si eres mayor de edad, es que entonces tú quisiste. Bueno, es que ella es una pensadora. No hablemos de eso. Pero entonces te das cuenta de la gran ignorancia que hay y decir, no es el debate si era anónimo o no. El debate es mucho más profundo porque el debate era en hostigamiento. Y ojo, y esto es bien importante, cuando tú encuentras un caso, tienes que hacer la presunción de verdad, que es decir, le tienes que dar la verdad a la víctima como la presunción de inocencia. Necesitas encontrar, ¿qué pasa? Si hay un debate, si hay un tema y hay una acusación de acoso, tú no puedes ni correr al fulano o a la fulana, si fuera el caso. Ese tampoco debería haber sido el camino fácil. Ni por el otro lado, minimizar porque era anónimo. Lo que se tendría que haber hecho es hacer una investigación. Y es una investigación que tampoco es, vamos a traer a la fiscalía, es una investigación interna donde tú no debes de minimizar, tampoco debes actuar a priori, pero sí tienes que investigar. Lo que a mí me parece que no sucedió son estas investigaciones, acusaciones que tú veías uno y otro. Y además, que lo peor, conoces al fulanito y dices, me cae que sí. Me cae que sí. Por supuesto que sí, y les faltó. Pero claro, quedó en la impunidad porque no hubo la investigación. Y que no se puede también seguir hay algunos, o por lo menos en mi caso personal, algunos que yo leí que dije, claro, y esta descripción es un modus operandi de todos los días. Pero hay otros que dices, híjole, no lo creo. Pero por eso tienes que hacer la investigación, porque no te puedes ir solamente a la reputación de la persona, ni de para bien ni para mal, aunque creas que tiene todas las... Pero tampoco puedes decir, pero son anónimos, no, a ver que se atrevan a... Porque además el testimonio tiene peso por sí mismo, es una evidencia. Y en el caso de una violación y demás, ¿qué prueba tenemos si no es el testimonio? Y de ahí un poco esta idea de creer... pero los acusados, como ya lo comentaba Vianey, también tienen la presunción de inocencia. Vamos a hablar de eso ahorita que regresemos de una pausa. No le cambie, ya volvemos. Estamos de vuelta y nos quedamos en la presunción de inocencia. Ya hablamos de las víctimas, como si tienen derecho. Vamos a analizar un punto. ¿Se vale desde el anonimato? Y dos, ¿se vale el linchamiento en redes sociales? Porque muchos de los detractores decían, para eso hay instancias. O sea, ustedes, redes sociales, no son ningún tipo de poder judicial para linchar a una persona. Pero justamente por la ineficiencia, ¿no?, de las instancias que operan muy mínimamente en comparación de los casos que se denuncian o se reportan. Por eso se recurrió a esta herramienta, que además el anonimato es parte de la libertad de expresión. Y fíjate, de repente se ha convocado en algunos lugares en la IP, iniciativa privada o en el sector público, a que la gente, hay buzones, ¿no?, para que la gente denuncie o señale los acosos. Y al final, de pronto, quienes contienen esas denuncias son precisamente los acosadores. Entonces, ¿cómo vas tú a abrirte, a dar tu nombre, si peligra tu permanencia en tu puesto, peligra tu posición, peligra tu familia, recibir un sueldo? O sea, a veces cuando te dicen, es tu palabra contra la de él. Y, por ejemplo, en el sector público, que está esta norma mexicana para la igualdad y en contra de la discriminación laboral, se encuentran con eso todo el tiempo. O sea, hay reglas del juego y tal, pero llegan a un tope. A cierto nivel, ¿no?, de los jefes, los coordinadores, los directores, ya no procede, y ahora sí que es la palabra de la víctima contra el acosador, que toma distintas formas. Lo que pareció es que era más las ganas de desacreditar el Me Too desde el momento uno, también ignorancia y también algo que pasó muy, muy sintomático. Muchos amigos, más o menos de mi generación X, por supuesto, decían, es que yo no sé si acosé, porque ahora resulta que todos mundos son muy sensibles, y entonces si le tocas el brazo es, a ver, no se hagan bolas. Y había muchas mea culpa, ¿no? No se hagan bolas. Si la persona te dice no,
y lo sigues haciendo, es acoso. Aunque le toques la punta, no se hagan bolas. Pero también te das cuenta que habemos una generación que no supo reaccionar ante esto, ¿no? Que decíamos, híjole, pues ahora que esa vez que mi jefe me hizo, a lo mejor fue que se normalizó. Que se normalizó, cosa que ya no está sucediendo. Y entonces en lugar de decir, ay, claro, el anonimato es que no se vale, es que esto, que el otro, deberíamos decir, oye, estamos cambiando, hay una generación que sí está dispuesta a empoderarse y decir, tal vez ahorita con el anonimato, pero como yo estoy viendo las circunstancias, que eso es lo que más me gusta, es que no decir, papito, a mí no me tocas, no me nalgueas, no me piropeas, si yo te dije que no me gusta, ¿no? Que ese es el punto. Y aún cuando no se expresara abiertamente, ¿no? Porque hay un tema de ser vulnerable y otra cosa es dar permiso. O sea, habrá personas que a lo mejor no son tan abiertas para poner límites, ni tan echadas para adelante, ni tan empoderadas, pero también ahí toca un poco al acosador o al acosador potencial también saber que hay reglas y hay límites. Que también es un tema cultural, Vianney, que no nos han enseñado a decir que no. O sea, la mujer no está tan acostumbrada a decir, de aquí no pasas. No, y piensas mucho. Y otra vez, yo sí estoy segura que es un tema de generación y de empoderamiento. Nuestra generación, querida Kim, aunque tú seas como 15 años más joven que yo, mi generación efectivamente no sabía decir que no. Claro. Y no solamente no decía que no, era como parte de lo que tenías que aguantar si querías permanecer en tu trabajo. Hoy no. ¿Sí? Y por supuesto, hablar de estos protocolos, del buzón de quejas y sugerencias, ni hablar. Hoy no. Hoy yo creo que de todo esto lo que está surgiendo es, insisto, que de repente te volteas a ver y dices, oye, ¿qué tengo que hacer si llega mi trabajadora y me dice que mi socio está en esa situación? ¿Cómo haces? ¿Cómo reaccionas? Qué difícil, ¿eh? Sí, claro, son otros tiempos. Hay mucha mayor alerta y conciencia que a lo mejor de repente genera en una reacción excesiva, pero yo creo que es preferible a como estábamos nosotras o incluso las generaciones anteriores. Y sabes que me llama la atención porque cuando surgió todo esto del mito en Estados Unidos con Harvey Weinstein, ¿no? Que de pronto el mismo gremio lo justificaba diciendo, es que así es él. Es que así es él. Él de repente llega, invade. O echan la culpa de, podías decir que no, podías irte sin el proyecto. Kevin Spacey, su carrera se acabó en 10 minutos después de tantas acusaciones. ¿Y sabes qué? Tienen razón. La mujer puede decir que no una y otra vez. Déjame a esta pensadora filósofa Niurka darle un granito de... Sí, efectivamente. Claro. Sí puedes decir que no. El problema es cultural y de empoderamiento. No aprendimos a decir que no. Y entonces ya con eso se nos queda, pues entonces, la baba eres tú, ¿no? No debería ser esa la regla del juego. O sea, que si yo le entro, como dijo ella con otras palabras, Niurka, ¿no? Si la mujer acepta o las da, entonces ella no tiene por qué quejarse. No, como dices tú, el sistema está mal. O sea, de entrada está mal. No tendría que tener nadie una oportunidad laboral por haber conseguido un coqueteo, eso no lo enseñan en la casa. Si tus papás no te lo enseñaron, nadie te lo va a enseñar. Bueno, si no tienes esa fortaleza. Claro. Viene Rosemary, sabemos, y no vamos a dar nombres, pero sabemos que en el mundo editorial le han cancelado libros en ciertas editoriales, algunos que están en las acusaciones, que no se ha comprobado si es cierto o no, que no puede valer la presunción de inocencia. ¿Qué les decimos? Pues ¿Es correcto? No, otra vez, ni presunción de verdad sin análisis, ni presunción de inocencia. Yo sí creo que debemos partir de un tema de investigación. La investigación es tan sencilla como que inicia preguntándole a las personas que están cerca, las personas que conocieron hace 5 años, es para decir, oye, fulanito en algún momento, y oh sorpresa, te vas a dar cuenta que sí. Y te vas a dar cuenta que el fulanito vivía en la impunidad completa y total. Y lo único que pasó es que las editoriales sí lo sabían. Yo estoy segura que en algunos casos, oye, a menos por supuesto que fueran escritores que les dieran mucha lana, que esa es otra, en muchos de los casos, por supuesto que las editoriales saben, por supuesto que los medios saben que hay acoso. Hay una complicidad del silencio, ¿no? Que se le llama, de pronto que nos hacemos, o sea, hace el mismo gremio de la vista gorda, cuando sabemos que a todas luces así opera. Y que hay algunos que todos sabemos que tenían que haber sido denunciados y que ni siquiera se han mencionado. Sí, claro. Y que le preguntas a cada amiga y todas pasaron por lo mismo con el mismo tipo. Eso es mucho más brutal, ¿no? Y ahí también vemos esta red que se da entre el poder y el privilegio, que por supuesto siempre va a haber poder y privilegio, ¿no? Pero ¿por qué no tiene que ser una manera constructiva, ¿no? Que empodere, ¿no? Por ejemplo, el caso de jefe hombre o maestro o editor o productor tendría que ser mucho más armónico. Pero ojo, las mujeres también acosan. Y no va a salir ningún hombre a decirlo porque
ay, pobrecito, debilito, qué risa, y todos se van a burlar del pobre tipo que es acosado. O de mujeres a mujeres también, lo hemos visto, ¿no? Con editoras, productoras. Bueno, en todas las quejas y denuncias y señalamientos que se recibieron, también hubo nombres de mujeres, pero de pronto el movimiento se centró más bien en la figura del acosador hombre, pero el acoso es más bien algo que tenemos que combatir, seamos hombres, mujeres, porque al final nos afecta como ciudadanos, como minorías, ¿no? Como mujeres, hombres, homosexuales, discapacitados, indígenas, está en todas partes. Bien, el revanchismo. ¿Cuántos de estos testimonios pueden ser venganzas románticas? No lo Porque dudo. había algunos que era, a ver, no estás hablando de acoso, aquí estás hablando de que tú tenías una relación con esta persona y era una relación violenta, el tipo te golpeaba, nunca lo fuiste a denunciar. Esto no es Me Too. A ver, otra vez, y no solamente eso, habrá alguien que su jefe le caía o su compañero le caía gordo y dijo, de aquí soy. Ahora es cuando. Yo no lo dudo, o sea, pero ni un segundo, no dudo de A, no dudo de B, por supuesto todo lo que se dijo. Otra vez, y voy a hacer así con, si no investigas, ¿quedas en la impunidad o quedas en la minimización? Ay, no, bueno, esa seguramente fue una ardida. Puede ser, pero puede ser que no. Puede ser que no. Ay, seguramente. Pero ya puede ser que perjudicaste al que no. acusaste. Es parte de las consecuencias, como te dirían. Así como esas consecuencias de alguien, de uno, que dices, oye, esto a legua se ve que fue un revanchismo. ¿Cuántas mujeres? Vamos a ver cuál es el revanchismo. No, ¿Cómo otra lo vez ves a leguas? investigación y ya lo hicieron público y entonces hay consecuencias colaterales donde lamentablemente es parte de lo que se tuvo que pagar ante el silencio y todas las mujeres víctimas. Claro. Entonces sí, seguramente y lamentablemente hubo más de uno que fue acusado, pero también que tiene una reputación. Vamos a hacer una pausa, regresamos, nos van a contar ahora sus vivencias personales. Ay, guau. Volvemos. Estamos de vuelta, Debate 22, los miércoles a las 9 de la noche por Canal 22, por supuesto, una producción de la Dirección de Noticias. Estamos en el tema de Me Too, me acompañan Vianey Esquinca y Rosemary Espinosa en la recta final de este programa y como lo comentábamos antes del corte, sus vivencias personales. Obviamente no nos van a contar quién y cómo, pero Vianey, ¿fuiste víctima de acoso para...? Seguro. ¿Cómo? Seguro. ¿Y lo detectabas? No. Esto es algo sumamente importante. No. Y te estoy diciendo seguro porque llega un momento que dices, a ver, lo que sucedió es que no tenía el empoderamiento para decir no y entonces la otra persona podía, no sé, piropearte y entonces es esta duda que te decía, es no, por supuesto que si no dices no, entonces es acoso, no, y ahora te están diciendo, muy probablemente, pero no tenías las herramientas para decir, oye, eso que estás haciendo creo que me está haciendo sentir mal. Sí. Maestros, ¿no? Sí, claro. Pues, los maestros en la universidad, dices, como que un comportamiento raro, pero como no decías que no, aquí lo que te dicen es, entonces no es acoso. Rosemary. Cuando que la práctica está mal de origen, sí, por supuesto, o sea, desde, como dicen, la historia de mi vida de alguna manera, o sea, me ha tocado a niveles mucho más frontales, violentos. Cuando alguna vez me pasé de copas, alguien me dijo, es que si no es así, nunca te voy a tener. O cuando he buscado Y te echaron la culpa a ti, porque si te pasas de ¿para copas qué es tu andas culpa. sí, porque tomas tanto o porque te pasas, no sé. Pero de pronto también es una oportunidad laboral, ok, sí, tú mándame tu CV y si tienes unas fotitos también por ahí, ese tipo de cosas que no tendría por qué pasar, ¿no? O sea, que me juzguen por mis méritos, mi capacidad, que me pongan tache o paloma, pero no porque se dico, que te di entrada, etcétera, no debe ser. ¿Cuáles son los retos que nos deja el Me Too? Eso, protocolarizar el saber cómo vamos a actuar, porque si a nosotros no nos tocó, si a las nuevas generaciones, a las personas con las que colaboras, tus compañeras, debes de ayudarles a decir, oye, hay maneras, hay caminos. El problema es que no hay caminos. Entonces, las instituciones, las empresas, las editoriales, los medios deberían de tener por lo menos un canal de denuncia. Después de esto, fueron muy pocas las empresas, sobre todo, que yo supe que estaban buscando un canal de denuncia. No vi que sucediera en ningún medio tan oficialmente. No ¿Se supe desinfló?
Lo que pasa es que yo siento Está que tomando precisamente otros no caminos, sé. yo considero. Te digo que hay como que más trabajo de acercarse a las autoridades con iniciativa privada, también con las editoriales. Por supuesto que está caminando. Lo que toca, como dice Vianney, que no nos privemos de poder denunciar o señalar anónimamente, porque es un derecho que tenemos, pero que haya una investigación consecuente y también, de alguna manera, pues una salida, ¿no? Se ha pedido de repente disculpas públicas o que se proceda, ya depende del caso, pero sobre todo que se investigue con responsabilidad. ¿Cómo tipificarían el acoso para no confundirnos? Porque no es lo mismo que alguien ande atrás de ti y que tú no le hayas dicho directamente, no me interesa, gracias, y entonces dices que te está acosando. ¿Cómo lo tipificamos para quienes nos están viendo? Tienes que enseñar a la gente. Ahí, por ejemplo, el tema del hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual tiene que ver con una cuestión jerárquica. Tu jefe te está pidiendo favores, eso es hostigamiento sexual. El acoso sexual de entrada pueden ser para tus pares, ¿no? Son tus compañeros, es el vecino y tal, pero de todos modos te está diciendo. Ahora, hay conductas tipificadas de hasta dónde no pueden llegar, los tocamientos, las palabras que te incomodan, los chistes en donde te involucran que tienen términos sexuales, está perfectamente claro, no nos queremos dar cuenta. Los piropos. Depende. También pueden ser tóxicos. Depende, muy molestos. exactamente. Pueden ser Esa tóxicos, línea pero del tienes que depende, decir ¿cómo identificarla? O sea, ¿cómo decir, de que tú, me estará acosando o soy una exagerada? te incomode, simple y sencillamente de que te incomode, que si te están diciendo algo, te están tocando el cabello, te están acariciando y te incomoda, eso es acoso. Lo que sigue es que tú te empoderes y digas, hasta ahí no. Claro, o denunciar o reportar, o sea, tiene que lucharse porque podamos trabajar, convivir en un ambiente de respeto, de integridad, yo sé que suena muy bonito, pero que se respete la dignidad, ¿no? De las mujeres como mujeres, de las personas como personas. Rosemary, ¿cómo identificas el acoso? Bueno, el acoso de la coquetería, porque es una línea muy cortita. Yo creo que, ¿sabes qué? Depende eso, de que no estás de acuerdo, te molesta, te incomoda, irrumpe. Por ejemplo, en uno de estos casos que alguien se le criticó, que cómo hablaba de un escritor como acosador si solamente le había mandado un mensajito ahí medio libidinoso en la noche, y dices, ok, no la tocó, mucho menos abusó de ella, pero esto contaminó el poder dedicarse ella a lo que le gusta, a trabajar libremente, sin que tuviera ella que corresponder a este coqueteo o temer al día siguiente si le iba a ver feo o no, le iba a correr o no. Eso no tendría que ocurrir. Antes de irnos, un tema muy importante. ¿Cómo le decimos a los hombres que nos están viendo? Porque hay muchísimas mujeres que no se atreven a decir, no, de aquí no pasas, no me gustas, no me interesa. ¿Cómo lo va a adivinar él? No es, a ver. Porque hay algunas que hacen una risita como, pero no dicen y el no. tipo se imagina que tiene pena. Es lo que decíamos, vulnerabilidad no es permiso, ¿no? Es que estarán güeyes. Perdón, pero es que de veras, si alguien me dice, ay, no, a ver, se hace. Neta se hacen, es decir, ay no, yo qué me voy a saber si yo nada más la agarraba de la cintura. No, nada más le invitaba a salir todos los días. No, claro. a ver, no, y nunca me dijo, no, yo le entendí, esa es una cosa bien distinta, te invito a salir, oye, vamos a tomar un café, vamos a tocar, o mamacita, y te agarran a ver, eso por Dios, eso deberían de estar tontos para no darse cuenta que eso sobrepasa, y que eso sucede en México y en Latinoamérica. Tú haz un intento en tu oficina, en Estados Unidos, de tocar algo por la cintura, ¿y qué pasa? Y ellos... Te manda millonario. Exactamente. Claro, a lo que decías, ya son 400,000 puestos no importantes que han tenido que renunciar o los han corrido por temas del Me Too y del acoso. Rosemary, ¿qué le dices a la gente, a los hombres, para que se den cuenta de aquí no pasen? Yo les recomiendo, bueno, por principio de cuentas ya es otra la era, ¿no? Del ligue, del trabajo, de convivir hombres y mujeres y demás, antes y después del Me Too. Hay un texto muy interesante que publicó Emiliano Monge en El País, que es una delicia, porque él asume un poco esta autocrítica y también llama a que los hombres acompañen, respeten y también se estudien un poco, ¿no? De pronto estos gestos que pueden minimizar, mermar, nulificar a las mujeres, lo hace desde una perspectiva, me parece que muy consciente, pero que es muy noble, muy hacia la concordia entre géneros y no hacia la guerra entre hombres y mujeres. Hasta los soniditos, ¿no? Que son tan desagradables. Como, ay, bueno, sí, el guiño, el que te dicen, ponte falda mañana. Es muy agresivo, Dios. Puede ser muy agresivo, pero hay una mayor alerta y una mayor conciencia hoy día, ¿no? Conclusiones, viene. Nos pues vamos. Yo espero que efectivamente el Me Too sirva y que siga con el objeto de concientizar, de decir que se vale investigar, que la presunción de inocencia y la presunción de verdad tienen un gran valor y que no se quede ni la impunidad ni la minimización.
Rosemary, conclusiones. Sí, claro, están mucho más alerta con estos protocolos, que el Me Too del hashtag de repente se vaya reflejando tanto en el sector privado como en el sector público y demás, y podamos identificar estos niveles de violencia, cómo nos afecta para poder, denunciarlos, que sean investigados y de verdad en el mundo feliz podamos trabajar en concordia sin que dependamos de si coqueteamos, le entramos o no, pues poder desarrollarnos. Pues muchísimas gracias, Bene Esquinca, Rosemary Gracias Espinosa. a ti, Gracias Kimberly, por estar con gracias. nosotros. Qué gusto. Y bueno, los esperamos el próximo miércoles en punto de las 21 horas aquí en Canal 22 con Debate 22. Gracias, que tengan una excelente noche.